Estamos llegando casi a la recta final de esta seguidilla de podcasts donde hemos hablado de tantos temas y hemos conocido tantas formas de ver. Temas que para muchos son normales, otros que no hemos normalizado tanto y otros que apenas y empezábamos a conocer. Ahorita tengo el gusto de compartir con dos personas que son expertas en seguros de riesgos del trabajo. A mi derecha, don Guillermo. Qué gusto volver a compartir con vos. Muchas gracias, Ronnie, y muchas gracias Un placer. a Sondel por este espacio. Y también Nerea Ola Barrieta, que Correcto. de verdad hasta ahorita la conozco, pero me han hablado muchísimo de usted. Muchas gracias. Encantado. Igualmente. Vamos a hablar primero un poquito de la experiencia que tiene cada uno y así dar a conocer a nuestros seguidores con quién estamos acá. Por favor. Bueno, tal vez comentarles que tuve la oportunidad de trabajar en una aseguradora, ahora estoy con este tema de la apertura en la nueva aseguradora, MNK, y pues en la experiencia que he tenido, pues me he desenvuelto mucho en el tema de los riesgos del trabajo, visitando empresas, compartiendo con profesionales, aprendiendo de profesionales. Entonces, esa ha sido mi experiencia. Bueno, tengo 18 años de trabajar en el sector construcción, soy profesora universitaria y técnicamente los riesgos de trabajo es mi diario vivir. ¿Por qué creen ustedes, cada uno desde su óptica, que es importante que estos dos mundos, y hablo de prevención y seguros, dialoguen más en las empresas? Dos mundos muy separados, pero unidos al final. Al final, la comunicación en cualquiera de las relaciones, ¿verdad? Profesionales, personales, nos lleva a optimizar, ¿verdad? A optimizar cualquier gestión de cualquier recurso. Nosotros en prevención, pues de alguna forma requerimos definitivamente el recurso del seguro para optimizar la calidad de vida de los colaboradores. Si hubiera una muy buena gestión de prevención, ¿habría seguros? Bueno, qué interesante pregunta. Sí hay que reconocer algo. Yo creo que los dos mundos se unen en una palabra que es riesgo, ¿verdad? Porque la gente de prevención es muy buena en el análisis, en la gestión del riesgo. Y el seguro, pues usted se asegura ante un riesgo, ¿verdad? De hecho, el seguro debería ser dentro de la gestión del riesgo, aunque algunos piensan que con el seguro ya está. Claro, no pasa nada porque estoy asegurado. Exactamente. Bueno, creo que Nerea, en sus años de experiencia, habrá empresas en que piensan, bueno, una pregunta, ¿y los riesgos? Ah, no, yo tengo seguro. Como si fuera un escudo que lo va a proteger de todo. Entonces, eso es también parte del reto. Desde sus campos, ¿cómo describirían el rol estratégico que tiene este tipo de seguro en la prevención de los trabajadores y la sostenibilidad empresarial? Sí, Ronnie, como lo menciona Guillermo, al final como organización terminamos trasladando y que este traslado debería ser muy bien gestionado y manejado, ¿verdad? Desde alguna óptica hay un componente financiero en las organizaciones que hay que cuidar muchísimo y que de alguna forma desde la prevención podemos gestionar también, ¿verdad? Con lo que es el manejo del seguro. Sí, bueno, decías sostenibilidad. Yo no consigo una empresa que hable de sostenibilidad que no tenga por lo menos lo básico, que es el aseguramiento de sus trabajadores. Cada uno de los colaboradores que gracias a su trabajo la empresa se beneficia, pues si el día de mañana se exponen o tienen algún evento que los lesione, que tengan pues el soporte y el seguro, ¿verdad? Para afrontar pues esa situación difícil. Yo quiero salirme, como siempre, del guión y preguntarles a los dos acerca de incidente y accidente. Es decir, si yo me estoy subiendo en una silla, que sé que las patas están flojas y me caigo, ¿eso es un accidente? Vamos a ver, yo creo que eso es toda una discusión hasta filosófica, ¿verdad? Todo el mundo habla que el accidente es cuando ya hay lesión, ¿verdad? Bueno, me corrige Nerea, que creo que es también parte de un comité importante que ha discutido esto. Pero tal vez llevándolo al campo de los seguros, podríamos tener un incidente que no haya lesión. Entonces no debería pasarse a la atención médica, que creo que a veces las empresas, y ese es un punto en donde los profesionales en seguridad y salud deberíamos aportar mucho, es en esa investigación
de realmente si hay lesión o no. Creo un poco que tiene que ver con la gestión que tengamos en la organización y cómo lo queramos conceptualizar, ¿verdad? He conocido empresas donde dicen, bueno, pues un incidente es sin atención médica o a todo le llamamos incidente. Eso está en el marco, ¿verdad? De la conceptualización que tengamos en la organización y es precisamente muy importante tenerlo claro para poder entender cómo lo vamos a gestionar y cómo vamos a construir nuestros planes de acción. Somos potencia mundial en un montón de cosas, y no todas son positivas, he de decirlo. Como Costa Rica, como país, como costarricenses en realidad, ¿qué hace único y diferente el seguro de nuestro país? Vieras que gracias a esta oportunidad de apertura ha servido para evaluar mucho los modelos. Inclusive en este congreso ahora hablaba con una colega que viene de Guatemala, entonces ella me decía, es que al final el ente que atiende, digamos, los accidentes laborales, las enfermedades laborales o cualquier otro accidente o enfermedad es el mismo. Entonces al final no hay mucho interés en que determinar si es laboral o no. Simplemente lo envío y ese ente pues realizará la atención. O otros modelos donde el aspecto tarifario pues todos parten de la misma tarifa y es la aseguradora incluso, curiosamente, la que determina si es o no laboral, ¿verdad? En nuestro país, algunas características muy interesantes es, primero, que los riesgos del trabajo, los accidentes laborales, pues se pueden atender, en este caso, pues en dos aseguradoras, ¿verdad? Incluso aseguradoras que están en el negocio de riesgos de automóviles, aseguramiento de automóviles, vida, otros negocios. Y también que en nuestro modelo, digamos, de atención, el primero que decide qué se debe atender es el patrono. Entonces, qué curioso, ¿verdad? En otros lados es la aseguradora quien yo se lo envío y toma la decisión, y no, aquí es el patrono. Entonces, vea que el apoyo de los profesionales hacia los patronos en nuestro país es sumamente relevante. ¿Por qué? Porque entonces el patrono se va a preguntar, bueno, si yo tomo la decisión, ¿quién me hace el análisis? Entonces, bueno, no, se lo puede hacer un profesional de riesgos. Miriam. Sí, vamos a ver, creo, y no sé si Guillermo me va a regañar porque tal vez estoy dando un dato inexacto, me parece que hay un nivel de informalidad importante todavía y que en los sectores donde tenemos la informalidad precisamente es donde más accidentabilidad tenemos. Yo creo que eso también, yo no sé si nos hace diferentísimos de otros países, ¿verdad? Pero sí estoy convencida de que tenemos grandes porcentajes de gente que todavía no está, que no está bajo esta cobertura de RT y que esto sí puede, ¿verdad?, darnos algunos datos distintos. Al menos los llevamos, que creo que eso es algo muy importante, ¿verdad? La estadística en las organizaciones y creo que a nivel país, incluso con esfuerzos importantes del Consejo de Salud Ocupacional, nos da números que nos hace poder tener también pilares para trabajar en prevención. ¿De qué forma una colaboración efectiva entre los profesionales de salud ocupacional y los asesores de seguros puede mejorar el uso y el aprovechamiento de los servicios de la misma aseguradora? Levantando la mano. Nerea. Qué conveniente. Yo creo que optimiza, ¿verdad? Yo siempre hablo desde la calidad de vida del trabajador, en que para poder tener calidad de vida tenemos que tener una estabilidad financiera en la organización. Y esta estabilidad financiera, ¿verdad?, puede ser a través de nuestros asesores de seguros. Y es que tenemos un recurso importantísimo y conozco muchísimas empresas donde no se conversan, ¿verdad?, donde no hablamos, donde no entendemos que tenemos una alianza, que tenemos un proveedor de servicio que nos va a facilitar muchísimos recursos para nosotros poder gestionar. Vamos a ver, Nerea, continuando con usted. Cuando ocurre un accidente laboral, ¿qué elementos consideran fundamentales para garantizar ese análisis y la aceptación del caso como un accidente de trabajo? La investigación. La investigación a cargo del prevencionista o, bueno, comisiones de salud ocupacional, ¿verdad? Que también desde la estructura preventiva de cada una de las empresas, pues
tendrán sus roles y responsabilidades, pero yo creo que la investigación es primordial para nosotros poder tomar decisiones y poder también darle insumos a la aseguradora, ¿verdad? Con respecto a cómo proceder y los detalles. Entonces, la investigación, además de que está normada y tenemos que gestionarla, pues es vital para esta toma de decisión. Guillermo, ¿has visto casos que no responden a un accidente de trabajo y qué elementos o indicios pues te hicieron conocer que no obedecía a un riesgo en esta parte laboral? Sí, claro. Ahí, vamos a ver, he conocido empresas en donde tal vez el motivo de la visita es por su alto costo en la póliza de riesgos del trabajo, y cuando ya empezamos a analizar de dónde viene ese incremento, sorpresivamente me dicen, ¿cómo? Que atendieron a fulanito y el costo es de tanto, pero ¿qué le hicieron? ¿Verdad? Lo hicieron nuevo. ¿Ah? Lo hicieron nuevo. Bueno, Más o menos. más o menos. Entonces, yo lo primero que les digo es, pero usted lo autorizó, ¿verdad? Y me dicen, pero yo no pensé que llegara tanto. ¿Ok? Entonces, sí existen Guillermo, esos... disculpa que te interrumpa. Perdón, Ronnie. ¿Qué es llegar a tanto? En el costo. Pero En los días de incapacidad. ¿Sobrepasa qué tanto? ¿En cuanto a dinero, en cuanto a tiempo, a incapacidad? Bueno, esas dos variables que mencionas. En cuanto a tiempo, gente que, por ejemplo, ha estado más de 2 años bajo una incapacidad y no se le ha dado resolución en cuanto a si la indemnización es lo que procede o la intervención quirúrgica, rehabilitación, realmente lo logra pues, reinsertar en el ámbito laboral. Y el otro tema es el costo. Hay casos que incluso el costo ha sido superior a lo que la empresa pagó, por 3, 4, 5 veces más, ¿verdad? Entonces el patrono dice, sorpresivamente, o sea, hasta ahora me doy cuenta, de hecho, también, mire, pero ese colaborador ya no trabaja conmigo. Y yo, pero es que al final de cuentas, usted fue el primero que me lo autorizó a atender. Entonces, vuelvo a insistir en el elemento que mencionó don Nerea, el análisis y la investigación de los casos. Y es que, perdón, qué difícil, Sí. porque acá tenemos también el factor individual, ¿verdad? Que entonces operamos a un trabajador y se complicó porque de repente podía ser diabético, entonces, ¿verdad? La cosa se puede ir complicando en temas de costo muchísimo más por ese preciso factor individual. Ahora, Claro. yo no vivo en la empresa. Yo trabajo en la empresa, presto un servicio de tal vez 8, 10 horas o más, pero no vivo en la empresa y me tengo que trasladar de ahí y me tengo que adecuar a ciertas cosas que hay en mi casa o que no hay en mi casa. ¿Qué pasa en estos casos en cuanto a cuando es un seguro y yo no estoy ahí, no estoy en el lugar de trabajo? Ok, si lo que me pasa no es producto del trabajo. Sí, y estoy pasando de mi casa al lugar de trabajo. Vamos a ver, eso ha creado toda una discusión que yo creo que en los últimos años hemos buscado el esfuerzo de resolverlo, ¿verdad? E incluso no solamente desde el campo de programas de prevención de ese riesgo en trayecto, Ajá. ¿verdad? Sino también desde el ámbito legislativo. Hay organizaciones que este tema les está golpeando demasiado, porque si bien es cierto, en el riesgo en trayecto puede ser diferentes situaciones que me puedan pasar, por ejemplo, no sé, una agresión, un asalto, e incluso, bueno, por el tema que estamos hablando de seguridad ciudadana del país, Sí. bueno, inseguridad, pero en el tema de los accidentes de tránsito, su crecimiento, no quiero hablar de las motos, no quiero hablar de las imprudencias, pero al sí. final hay que hablarlo, y quien termina pagando, pues, es la póliza de riesgos del trabajo. Otras legislaciones lo dejan muy claro, ¿verdad? Por ejemplo, otras legislaciones parten de que el patrono no administra esos riesgos. Otras de que desde que yo lo contraté sabía dónde vivía. Pero en Costa Rica creo que sí es importante que revisemos eso y que tengamos una mejor discusión, porque realmente esto está golpeando mucho a los patronos. Sí, el riesgo en itinerario o el riesgo en trayecto, ¿verdad? Nos ha desgastado muchísimo a todos los pensionistas porque de repente se genera una frustración muy grande porque, como vos decís, yo puedo controlar lo que tengo en mis 4 paredes organizacionales, ¿verdad? Pero cuando el colaborador va en trayecto o viene y de repente tal vez vive en alguna zona puntual que tiene algún problema de inseguridad,
esa seguridad ya yo no la puedo controlar, ¿verdad? Yo no puedo darles, yo no puedo ir a dejarlo a la puerta de la casa y aunque fuese a dejarlo, no me va a asegurar que no le va a pasar nada. Y no vivo con el jefe. Además, de verdad, en el mejor de los casos. Entonces, estas situaciones a nosotros los prevencionistas nos han desgastado y nos han hecho tener que generar esfuerzos importantísimos en procedimientos, ¿verdad? En controlar al colaborador, controlar desde la hora que sale, cuál es su ruta, ¿verdad? Ser muy estrictos, encuadrar, reglamentar, y aún así hay muchísimas situaciones particulares que se nos salen un poco de las manos. Ahora mencionabas sobre los casos, ¿verdad? Yo tuve un caso de un colaborador que hizo un pequeño desvío, bueno, Guillermo lo sabe muy bien el caso, tuvo un pequeño desvío y gracias a que la organización tenía absoluto control sobre la ruta, esos 10 metros de desvío que logramos demostrar, pues no se cargaron, ¿verdad?, a la póliza de riesgo de trabajo. A pesar de que el mismo abogado de la empresa decía, eso es un riesgo de trabajo, tenemos que asumirlo. Uno se juega un poquito a veces el chance y dice, no, es que hubo un desvío, ¿verdad? Pero para llegar a ese punto, tenés que tener un control absoluto y un procedimiento muy establecido y comunicado, sobre todo. Bueno, qué fácil sería, disculpa, qué fácil sería que fuéramos nosotros 3 nada más en la empresa. Pero hay empresas que tienen cientos, miles de empleados. Bueno, ahorita te hago un comentario con eso. Sobre ese caso de Nerea, y bueno, cuando lo conversamos, ya Nerea me explica y me despliega todos los esfuerzos que hace. Era un caso que todos decían, hay que asumirlo, ¿verdad? Y Nerea estaba muy convencida, en confianza con su investigación y su protocolo y demás, y logró demostrarlo. Pero me preguntabas que un caso que se pasa y genera un costo, ¿sí? Este es un ejemplo, pero gracias al análisis, la investigación, la determinación de los protocolos, se hizo la mejor interpretación. Me preguntabas sobre ese riesgo trayecto y cuando hay un montón de colaboradores, y eso vieras que es curioso, porque en nuestro país el modelo tarifario dice que las actividades de oficina son de un nivel más bajo, ¿ok? Pero el riesgo en trayecto lo tenemos todos. Entonces, si tenés 5,000 trabajadores de oficina, el modelo tarifario dice que tenés menos riesgo que el sector construcción y agricultura. Cuando el riesgo en trayecto lo tienen todos, entonces más bien 5,000 incrementa. Pero es curioso y yo creo que es una discusión del modelo tarifario. Bueno, volvámonos muy positivos. Pensemos en que hay muy buenas prácticas en las empresas y que ustedes han podido determinar. Comentemos tal vez, Nerea, buenas prácticas que vos has visto. Sí, definitivamente el iniciar, bueno, si hablamos desde la salud ocupacional y la construcción, ¿verdad?, de una gestión óptima de salud ocupacional, desde la política, ¿verdad?, que implica un apoyo absoluto de la alta dirección para nosotros también poder establecer parámetros, establecer indicadores, establecer procedimientos, eso es fundamental. Pero puntualmente para riesgo en trayecto, accidentabilidad, yo creo que para todo, definitivamente el procedimiento, la comunicación, la capacitación son pilares fundamentales para nosotros poder controlar. Y cuando hablo de capacitación, hablo también de nosotros capacitarnos, ¿verdad? Y molestar a la aseguradora y decirle, venga, ayúdeme, enséñeme. En esto, por más años que uno tenga, todos los días uno aprende, todos los días hay un caso distinto que implica situaciones que uno dice, pero esto no lo puedo creer, ¿verdad? Entonces yo creo que estar siempre hablándose con la aseguradora es muy importante para nosotros también capacitarnos y aprender a hacer una investigación óptima. Sí, vieras que bueno, como preguntabas y lo que mencionaba Nerea y ese orden y ese, digamos, desarrollo de protocolos y procedimientos es fundamental. También el desarrollo de programas donde nos involucremos en elementos de prevención, elementos de protección, el análisis de las rutas, rutogramas, el análisis de cómo se mueve nuestra gente, qué tipo de unidades, si es bicicleta, si es motocicleta, si es que viajan en el bus de la empresa, cómo estará el conductor del bus de la empresa, son motocicletas y los derrapes principales de las causas. Y hay compañeros que hoy los contratamos y ya mañana inician un puesto y ni siquiera le preguntamos cómo se va a desplazar. Entonces, conozco el caso de una señora que agarró la bicimoto del hijo. Y no la sabía utilizar. No, pero el hijo le dijo que era muy fácil. Y sufrió el accidente en el día 1. O sea, no había trabajado y sufre un accidente con una fractura
que generó costos importantes. ¿Qué hace la empresa en ese momento? O sea, pareciera risible, pero a ver, hay una persona que se está accidentando, uno, dos, hay una póliza que, ¿cómo se le explica al del seguro? ¿Qué se le dice al del seguro? Ok, bueno, creo que dentro de esta apertura del mercado de seguros tenemos la expectativa de que la aseguradora nos escuche, ¿verdad? Yo creo que es lo primero que debe hacer la aseguradora, escuchar a sus clientes. Bueno, es lo primero que deberíamos hacer todos, ¿verdad? Bueno, sí. Escuchar Realmente, más en pareja, familia o las relaciones de clientes. Escuchar más al cliente y poder conocer qué necesidades, qué riesgos tiene, y volvemos a caer a los profesionales de seguridad y salud, qué riesgos tiene y cómo gestionarlos, ¿verdad? ¿Cuál es el análisis? Mire, usted está contratando personas y usted no se está preocupando cómo llegan al puesto, por lo menos. Por lo menos decirle a la señora, mire, yo le recomiendo, analizamos, hay un bus que pasa a esta hora, lo deja al frente, yo le sugeriría que hasta que usted ya conozca la ruta, utilice el servicio público, ¿verdad? ¿Ok? Pero es que partimos de que el trabajador llega y el trabajador es increíble, ¿verdad? En su creatividad, ¿verdad? Entonces, y también quería aprovechar, ¿verdad? Yo sé que Nerea es de las personas que trabajan en prevención y de esos que son pocos, de que siempre tiene una actitud, y como profesora universitaria, si alguien tiene interés y tiene una necesidad, pues sí, puede escribirle a Nerea, Nerea le ayuda, o puede escribirnos a nosotros, MNK, y con mucho gusto. Bueno, o sea, creo que somos de ese... Absolutamente. O sea, alguien me dijo una vez, esto es una de las profesiones más nobles, nos preocupamos por la seguridad y la salud de personas que ni conocemos. Que ni lo ¿verdad? agradecen tampoco. Y que no lo agradecen. Que muchas veces se enoja. Sí, exacto. O se enojan. Sí, enojan. entonces también hacer ese pequeñito corte. Hablemos de prevención como inversión y no como gasto. Hay evidencia, existe evidencia que una estrategia preventiva podría reducir los costos por siniestros. Absolutamente, absolutamente. Y es que ya el tema de que sea un gasto, pues no, esto es un tema de competitividad incluso. Hay un tema de imagen, cuando nosotros gestionamos el riesgo, yo siempre digo que la salud ocupacional es un mercadeo absoluto, ¿verdad? Estamos vendiendo, no hay nada que hable mejor de su empresa que un trabajador feliz, nada. Esa es la forma más bonita en la que nosotros podemos trasladarle al mundo que somos una gran empresa. Entonces, definitivamente, los indicadores hay que medirlos, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos a la gente contenta, pues lo va a transmitir y eso se va a ver en imagen, se va a ver en clientes, ¿verdad? Ahora las licitaciones ya tienen unas exigencias bastante elevadas, por dicha, en salud ocupacional. Y sí, pues los indicadores hay que llevarlos definitivamente. Yo siempre le he dicho, incluso a mis estudiantes, usted no le puede llegar a hablar a un director financiero de que la salud ocupacional es maravillosa y el romance. ¿Por qué? Porque ellos ocupan otro... No es tangible. Exacto. Entonces, nosotros tenemos que llevar indicadores y estos indicadores definitivamente, ¿verdad? Que tienen que ver con el costo de la accidentabilidad, con el costo de los equipos, ¿verdad? Ya es una inversión y yo creo que está más que constatado. Y si no lo ven así, que nos llamen para nosotros convencerlos, porque sí, definitivamente es una absoluta inversión que te va a dar competitividad y te va a poner en el ruedo con las mejores empresas. ¿Cómo se traduce el valor tangible en una cultura organizacional centrada en la seguridad y la prevención? Vamos a ver, llevar a todo a valores tangibles podría ser un error, Sí. ¿verdad? Okay, o sea, hay que tener cuidado. Ok. O sea, es muy importante, pero hay cosas que también no pasan, o tal vez dentro de mis múltiples limitaciones, ¿cómo hacemos tangible, no sé, la felicidad, o cómo hacemos tangible, o hay cosas que siempre hemos tenido y a veces no las vemos como tangibles. Ejemplo, yo podría decirte que a partir de hoy tienes un aumento de salario. Sí, pero necesito verlo. Ah, bueno, no, y le ponemos número y es tangible. Y lo Sí, vas sí, a pero ver, lo vas a ver en el necesito recibo gastarlo. pago. Ok, bueno, y cuando lo pague, cuando lo gastes, más tangible. Pero si yo en este momento te digo, tener la cobertura y tener la protección, vos decís, pero ¿dónde lo veo? Claro. Entonces, Claro. o sea, no es tan tangible, Claro, claro. pero es sumamente importante y necesario que lo tengas. La prevención. O sea, a veces hay patronos y los financieros, o sea, ¿cómo llevamos a un valor? ¿Cuánto me está costando esto por persona? Y yo es que ni tenemos que llevarlo a eso, porque es simplemente que hay que dar la protección y hacerlo tangible, pues, pero sí es un reto, ¿verdad? O sea, Pero sí te lo piden.
Sí te dicen, ¿cuánto me cuesta? O sea, deme números, Sí. ¿verdad? Y hay que darlos. Y entonces tenemos que hacer esfuerzos alineados a la parte tangible, a la felicidad, ¿verdad? También, que Sí. esa es la parte que hacemos en prevención. Nosotros tenemos un beneficio asociado a consultorios laborales de atención primaria. Y no sé, Nerea, cuando en la experiencia que tiene, seguro sí lo ha tenido, ¿qué dice el patrono? Hágame un análisis costo-beneficio de cada colón que yo vaya a invertir en ese consultorio, ¿cuánto voy a tener de retorno? El rédito en 5 años, en un año. Exacto, ¿verdad? ¿Y cómo les vas a decir? O sea, felicidad, mejores atenciones. Entonces dice, uy. Sí, sí, exacto, es una realidad, te lo piden y hay que darlo. Decía un docente de una universidad que entrevisté ahorita, que a ellos les dicen, muy bien, tenemos que hacer este hotel. Y el hotel está ahí, es tangible. Pero ¿cómo se le dice a alguien que hay algo que no es tangible, pero que está invirtiendo en eso? Es que es lo que te comentaba un poco, ¿verdad? Que tiene que ver con competitividad de la empresa también. Y entonces hablamos de un tema de imagen, que al final, si mañana yo tengo en mi empresa un accidente, mañana voy a ser una empresa más barata, ¿verdad? Mis acciones se van a caer. Entonces empezamos a jugar con todos estos factores que tal vez no los puedo tocar, pero se reflejan a largo plazo en imagen, en competitividad, en sostenibilidad de la organización, en esta felicidad del trabajador, que yo estoy convencida que cuando damos calidad de vida al colaborador, pues al final obtenemos productividad. Voy a abrir aquí un espacio que sé que te encanta a vos, y es la apertura del mercado y los retos actuales. Empiezo con vos. Con la apertura del mercado, ¿qué cambios se han notado en las expectativas de las empresas en cuanto a servicios de aseguramiento para vos? Ok, de aseguramiento, prevención, Sí. pues todo, ¿verdad? Pues vamos a ver, sí me gusta porque lo estamos construyendo. Y no se lo estoy diciendo que es que lo estamos construyendo desde la experiencia de MNK. Lo estamos construyendo todos. Desde el país. Desde país, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Bueno, primero yo les digo, nos tiene que ir bien a todos, ¿verdad? Siempre es un anhelo que uno tiene, porque volver a un modelo de una única oferta creo que no sería bueno, ¿verdad? O sea, esto permite mejorar en ambas partes o otro competidor, ¿verdad? Que desarrolle mejores productos y demás. ¿Qué expectativas pues he visto en las organizaciones? Pues bueno, hay expectativas desde lo económico, ¿verdad? A veces nos dicen, bueno, vengo aquí porque ustedes son más baratos. Y nosotros le decimos, no, en este momento para usted no somos la opción más barata, ¿verdad? Bueno, vengo con ustedes por un tema de servicio. Ese es un reto que tenemos, ¿verdad? De realmente brindar esa promesa de servicio en el cual podamos cumplir con lo que pide el Código de Trabajo, que es el marco. Tener los trabajadores bien atendidos, ¿verdad? Cubrir aquello que realmente hay que cubrir, cuidar esta inversión o este patrimonio o este pago de la empresa, porque al final lo que hace una aseguradora es la administración del dinero de la empresa, ¿verdad? Y yo le podría cubrir todos los accidentes y al final le cobro más, ¿verdad? Y con todo lo que pagan las empresas yo podría cubrirlos a todos y al final el patrón dice, pero ¿por qué con estas cosas me estás incrementando? Es una administración, es un balance, ¿verdad? Entonces, eso ha sido parte de las expectativas. En prevención, yo tengo muy, muy, muy positivas expectativas de que el sector empresarial se vea beneficiado, de que los profesionales nos veamos beneficiados, nuevas experiencias, traer valor al país, exportar valor, ¿verdad? También, o sea, hay sectores en los cuales nos hemos estancado desde el punto de vista de prevención. La ergonomía en el sector agricultura es una deuda que se tiene y no podemos resolverla desde siendo los mismos los que nos vemos y exponiéndonos unos a los otros, sin abrirnos. O sea, Claro. Si hay que mandar a alguien afuera a ver una buena experiencia, no sé, Brasil, por ejemplo, y regresar y decirle a la piña, trabajemos, digo, al banano, ¿verdad? Hagámoslo. Bien. Siempre en el marco de la apertura de mercado y los retos, Nerea, ¿qué recomendaciones podría dar usted a esas empresas que están evaluando la posibilidad de cambiar de aseguradora o de asesor? Yo creo que cuando nos sacuden de la zona de confort Sí, en la vida... no siempre ¿verdad? es confortable. No, nunca, de hecho. Pero buscamos mejores maneras y mejores formas.
al final creo que tenemos como profesionales que participar, ¿verdad?, en esta toma de decisión que es súper importante. Y yo creo que siempre es también un poco lo que dice Guillermo, ¿qué es lo que queremos? Si yo quiero un servicio distinto, si yo quiero de repente mi necesidad de capacitaciones, la comunicación, como dije al principio, es fundamental. Tenemos que ser parte de esta toma de decisión y asesorarnos muy bien, llamar. Somos un país muy chiquitico, todos nos conocemos y yo creo que de verdad llamar y asesorarnos, consultar, preguntar, reunirnos las veces que sean necesarias con las personas que sean necesarias, ¿verdad?, que sean fundamentales y que sean claves, es fundamental. Es una decisión muy importante porque hablamos de la administración del recurso de la empresa. Y cuando hablamos... Recurso humano y recurso económico. Absolutamente. Entonces yo sí creo que tenemos que estar muy seguros de cuáles son, de las cartas sobre la mesa, ¿verdad? De cuál es la expectativa también que nosotros tenemos y saber si esta nueva opción va a satisfacer esta expectativa que nosotros tenemos. ¿Qué hace mejor o peor una aseguradora? Creo que lo que radica la diferencia es en el servicio al cliente, ¿verdad? Y en el escuchar al cliente. Ok. Y eso de verdad yo creo que nos hemos vuelto un mundo muy rápido, muy acelerado, ¿verdad? Y no escuchamos, no prestamos atención, no le prestamos atención al trabajador, que a veces es el que tiene la respuesta al análisis que nosotros estamos haciendo, no le prestamos atención, a veces estamos conversando y no estamos. Y yo creo que tenemos una necesidad como sociedad, definitivamente, de que nos escuchen. Y nosotros aprender a escuchar. Entonces, definitivamente, creo que nosotros, como usuarios de un seguro, buscamos una escucha, ¿verdad? Vea, estas son mis necesidades, esto es lo que tengo. Y esto es lo que tengo. ¿Verdad? ¿Qué podemos hacer? Y que entonces haya una respuesta de servicio al cliente óptima. Creo que por ahí, al menos, considero que por ahí anda la cosa. Vamos a hablar de tecnología e innovación al servicio de la prevención. Ojo, vamos a hacer un pequeño juego. Yo les doy una pregunta y el primero en levantar la mano la responde. ¿De acuerdo? ¿Cuántas preguntas va a hacer? Bastantes. Okay. Herramientas tecnológicas que están revolucionando la forma en que se gestionan los riesgos laborales y los seguros asociados. Bueno. Creo que ahora, ¿verdad?, en el tema tecnológico y pues inteligencia artificial, nosotros en prevención tenemos muchísimas herramientas con las que incluso podemos gestionar indicadores. Entonces los software, ¿verdad?, que nos dan datos y nos hacen de alguna forma mucho más rápida poder hacer análisis de nuestros riesgos son fundamentales. Ahora, claramente hay muchísima tecnología, ¿verdad? Nosotros estamos utilizando drones para poder hacer inspección en trabajos en altura, que no es algo novedoso, pero aún así yo lo cuento, ¿verdad? Y la gente es como, mira, no se me había ocurrido que el dron podía hacer, ¿verdad? Que podríamos utilizar el dron para este tipo de trabajos. Entonces sí, yo creo que todas estas tecnologías son sumamente importantes. Bueno, ya ahora está el servicio médico, ¿verdad? Que uno, que podés, telemedicina, ¿verdad? Que podés tener contacto con un médico y sin tener que trasladarte. Esto definitivamente pues nos da de ahí unos puntillos extra en temas de tecnología. Y hablando de puntos para Nerea. No tengo opción ya de no. Nada. Si querés aportar, algo rapidito. Hay bonus. Vieras que yo siempre he pensado que lo que llaman el Big Data, los datos, y tal vez ahí yo sé el esfuerzo que hace el Consejo de Salud Ocupacional en darnos un informe, en hacer el análisis, en recopilar y sentarse ahí para que los profesionales tengamos esa información. Para mí siempre yo siempre he pensado que si podemos caminar tanto que aquellos datos nos ayuden hasta casi ser predictivos, sería, pucha, ¿verdad? Es como una película futurista, ¿verdad? O sea, donde detenemos el accidente antes de que ocurra. ¿Por qué? Porque los datos dicen que siempre pasan en estas condiciones. Y va a pasar así. Y sigue siendo la estadística comportándose de esa forma. Entonces, para mí ese es uno de los elementos, ¿verdad? Y aparte de eso, mantenernos siempre actualizados. Muy bien. ¿Cómo visualizan la integración de plataformas digitales en la trazabilidad de accidentes, rehabilitación y seguimiento? Yo levantando y después pienso que no, y después Nerea habla. Competitividad, me encanta. Ok, vamos a ver.
En este momento yo creo que debemos estar muy al tanto de todo este tema de las plataformas digitales. Por ejemplo, veía un caso de inteligencia artificial donde rápidamente logran detectar quién no usa un equipo. Y si yo tengo registrado todos los rostros, hasta ya sabe quién es Guillermo Gómez el que no lo está usando, y hasta incluso puede ser que me llegue el correo de una vez de la amonestación, si fuera el caso, ¿verdad? En el campo de la ergonomía y demás. Y me lo enseñaban y yo decía, y me decía el desarrollador, y no es tan caro, ¿verdad? O sea, y yo decía, ¿cómo patronos podrían optimizar muchos procesos si invierten en esto, ¿verdad? Inversión, no gasto. Exactamente. Definitivamente tenemos inmersión, ¿verdad? Ya tenemos realidad virtual que nos ayuda a poder llevar a nuestros trabajadores a vivir con el riesgo o a vivirlo sin exposición. Y creo que eso también podríamos echar mano. A veces creemos que es muy caro. Hay muchas empresas haciendo esfuerzos importantísimos que no son suficientemente cacareados. Y no sé si el término está bien utilizado, pero creo que hay muchos esfuerzos, hay muchísimas empresas que están invirtiendo muchísimo dinero en precisamente este tipo de plataformas, y yo creo que deberíamos contarlo más, ¿verdad? Y dejar de creer que es demasiado caro, porque a veces creemos que es demasiado caro, pero si entonces hacemos esos numeritos nos damos cuenta. Bueno, es relativo. ¿Qué es caro? ¿Qué es caro? Exactamente. ¿Cuáles son las tendencias internacionales? Porque estamos acostumbrados a copiarlo todo, no solo lo bueno. ¿Y qué deberíamos estar observando y también implementando aquí en Costa Rica? No sé, vamos a ver, creo que los que me conocen, incluso pues Guillermo, que hemos podido tener muchísimas conversaciones profesionales, yo soy defensora absoluta de este desarrollo de la cultura preventiva, ¿verdad? Creo internacionalmente, pues no he tenido muchísimo roce en el extranjero. Hay muchísimos esfuerzos, creo que lo hemos comentado un poco, ¿verdad? Por ejemplo, Colombia, las mismas aseguradoras te dan el recurso, te ponen una persona en la empresa que te ayuda y fortalece un poco la gestión, y a mí eso me parece muy fascinante, porque tenemos empresas muy pequeñitas queriendo hacer las cosas bien, ¿verdad? Tal vez pymes queriendo hacer las cosas bien, pero tal vez no saben cómo, ¿verdad? Y de repente la realidad de una empresa es que tenés que optimizar el recurso, y entonces o pagás el seguro o, ¿verdad? O contratas una capacitación. Entonces yo creo que hay algunas cosas, tal vez Guillermo puede tener un poco más de expertise en esto, pero sí creo que nosotros definitivamente tenemos que empezar a crear cultura y dejar de centralizar la responsabilidad de la salud y seguridad de los trabajadores en una persona, que somos nosotros los prevencionistas. He visto muchas nuevas historias de si no está el de salud ocupacional no se hace. No, tenemos que enseñar a la gente a que tiene que trabajar, y que tiene que trabajar con seguridad. Y mira, mientras la estadística de este país, que como dice Guillermo, el Consejo ha hecho esfuerzos importantísimos por tenerla, diga que sigue muriendo gente tratando de ganarse la vida, hay muchísimas cosas que estamos haciendo mal. Porque no deberíamos perder la vida tratando de ganárnosla. Claro, entonces, claro. Creo que hay muchísimo camino todavía, mucho por descubrir, mucho por compartir. Hay muchos colegas con muchísima escuela y con muchísima voluntad de compartir conocimiento y de mejorar definitivamente estos indicadores. Decía nuestro querido Chucky, hay situaciones en las que el mal uso y después de darles toda la información atentan contra su vida, y es por una sencilla razón: si no entran a esa mina, no llevan nada a la mesa. Entonces, sí, claro, si se meten ahí, se mueren. Pero ¿qué hago? ¿Qué hago porque mis hijos están con hambre? Qué difícil esa parte. Total. Tal vez para rescatar ahí medio punto, ¿verdad? Dentro de esta dinámica que estamos. Se lo gana. Vamos a ver. Como aseguradora hemos hecho la reflexión, ¿verdad? Y hemos entendido que el modelo exige más de nosotros. Vamos a ver, que el país exige más de nosotros, ¿verdad? El incorporarse, en el apoyar activamente, el poder otorgar recursos a las organizaciones. Hablamos de tecnología, pero ¿por qué la aseguradora no es la que lo trae?
O no es la aseguradora la que tal vez dice, si el negocio es bueno, ¿por qué no hasta se lo damos por parte de la aseguradora, verdad? O sea, a veces creo que hemos cometido un error de que repetimos, sí, es importante, es importante. No, pero arróllese las mangas y hágalo, ¿verdad? Y escuchando a Nerea también, hace 2 semanas tuve la oportunidad de visitar una empresa bastante buena en este tema de la seguridad y la salud en Cartago, y me decía la persona, Guillermo, me interesaría mucho tal vez un programa en donde, tal vez, y si usted me puede dar creo que era un antropólogo, para que entienda a los cartagos. Era la frase que ella usó. Una civilización aparte. Como todas, ¿verdad? Como son los de Punta Arenas, Claro, como son los de la Buena, pero en este caso me eran refiero, los de o sea, Cartago. se lo hace ver como si fuera una parte completamente. Sí, ¿por qué? Porque ella quiere trabajar la cultura de prevención en las personas de la empresa, que todas son aportadas por los cantones de Cartago. Claro. Entonces yo me quedé pensando, o sea, copiamos modelos de afuera que decías, pero ella está más ubicada, ¿verdad? O sea, ella quiere Lo tropicalizó. una solución que a ella le llegue más. Entonces me agradó mucho, bueno, ella es muy carga, ¿verdad? Y yo me quedé con el reto y me quedé ahí apuntado en la agenda que sí tenemos que proveer eso que ella ocupa. Y también otro punto que me parece, pues, ya para cerrar esto, es con relación, vamos a ver, hoy en este congreso hay una serie de tecnología, de oferta, que no la estamos usando. Entonces estamos pensando en el futuro, pero no estamos usando el presente de lo que tenemos a mano, ¿verdad? ¿Cuántos profesionales han llegado a una empresa a ofrecer un muy buen programa y la empresa tiene sus dudas, reservas y no se mueve, ¿no? Y esa es la hora que ocupamos para empezar a mover esto. Bueno, ustedes son realmente apasionados en lo que hacen y creo son demasiado críticos en cuanto a las respuestas que están dando. Se me adelantaron tanto en las preguntas que ya todas están respondidas. Pero me gustaría saber, ya esto es un tema personal y profesional, ¿qué tanto ha cambiado la vida de Guillermo desde que ya es un profesional en esta área? Bueno, he tenido que tener mis aprendizajes, ¿verdad? No siempre fuiste tan estructurado. No. Ok, es curioso, ¿verdad? Creo que para los que me conocen dicen para nada estructurado, pero bueno. Es que creo ninguno lo ha sido. Qué pena, pero hasta que nos sucede algo es que nos damos cuenta. Vea, y tal vez yo preferiría mejor escuchar a Nerea en un ¿Cómo campo. se brincó el punto, viste? Mira de desarrollo la respuesta. Ay, Le hablaron de estructura y se desestructuró. ¿Por qué? Porque Nerea sí ha estado en un campo como la construcción, que la construcción en Costa Rica es muy diferente a otros planos, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, digamos, norteamericanos, perdón, de Estados Unidos. Y cómo hay que resolver todos los días cosas diferentes. Y entonces, o sea, ¿qué te estructuras vos para algo que te encuentras nuevo? Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, yo siento que, por ejemplo, Nerea nos podría decir, desde que salió de su formación, desde que culminó su formación y con los años, cómo resuelve ahora los problemas. ¿Verdad? Qué interesante, ¿verdad? Es que en no su los respuesta resuelvo. te metió a vos ¿Viste? y no me respondió. Nerea, ¿qué tanto ha cambiado tu vida profesional y personal desde que estás en este ámbito? Mira, esto que voy a decir tal vez es demasiado romántico, pero hay un gran profesional, don Carlos Acuña, que yo lo escuché hablar hace 2000 años antes de Cristo, cuando estaba chiquilla, y yo dije, esto es lo que yo quiero estudiar. Creo que todavía está vivo. No, claro que sí, claro, es toda una escuela. Sí, todo personal. Y yo, de verdad, nunca pensé en que yo quería estudiar nada. Entonces, nada distinto de esto. Yo empecé a estudiar en el TEC y me decían, ¿qué es eso? Te estoy hablando de hace algunos años, no voy a decir cuántos. La gente no sabía qué era esto. Yo precisamente ahora, antes de iniciar, le decía a Adrián, que estuvo por acá, profesor del Tecnológico también, que nosotros somos una generación que hizo escuela, ¿verdad? Que tuvo que negociar, tuvo que enseñar qué era salud ocupacional, tuvo que decir, bueno, es que no es un gasto, es una inversión. Tuvo que decir, es que deje de contabilizar el trabajador que se accidenta, eso no podemos normalizar esto. A mí la vida no es que me ha cambiado, porque siempre he sentido la misma pasión. No voy a decir que hago las cosas bien, porque trabajo igual con las uñas. Todos los días intento convencer, no tengo respuesta a todos los problemas, pero siempre encuentro un trabajador que me da respuesta. Y yo creo que al final
Mi respuesta va un poco dirigida a que la gente, los trabajadores, el buenos días en la mañana, Pablito, vení, ¿cómo hacemos esto mejor? Eso es lo que a mí me cambia todos los días, ¿verdad? No es como que hubo un momento particular en el que me cambió la vida, sino que todos los días un trabajador me cambia el día. 10 segundos a la cámara a partir de ya. Un buen consejo en el buen uso de los seguros. Un buen consejo en el uso de los seguros. Un buen consejo en riesgo de trabajo. Escuchar al trabajador. Ellos definitivamente tienen la respuesta a todo. Investigar y poder hacer planes de acción a través de esta investigación que nos lleven a no repetir, no cometer siempre los mismos errores. Encantado de conocerla. Gracias por su tiempo. Ronnie. Finalizo con vos. Un buen consejo. Bueno, En 10 segundos. escuchar y también participar y levantar la mano, ¿verdad? O sea, yo insisto, los colegas y profesionales de seguridad y salud son los expertos en riesgo. Entonces, si estamos hablando incluso de negociaciones de la póliza, como la persona de salud ocupacional no va a participar en su criterio sobre ese tema. Entonces, que participen, hablen, obviamente, como decía Nerea, escuchar, nutrirse y aprender, pero creo que va por ahí. Gracias. Encantado de verte otra vez. Gracias. Y gracias a ustedes por seguirnos. Estamos llegando casi al final de este segundo día donde hemos compartido con tantos profesionales sus historias, sus vivencias y sus consejos. Ojalá que uno de ellos llegue a usted.